Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 337 del Consejo, correspondiente al día 9 de febrero del 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 1.851 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 7 de ellos resultados positivos a coronavirus. 2. Los 7 casos positivos del día de la fecha corresponden todos a la ciudad de Clorinda, siendo 3 de ellos contactos estrechos de casos positivos previos, 2 consultas espontáneas por síntomas y 2 pacientes internados con síntomas respiratorios graves. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 4 pacientes, todos ellos del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en nuestro Hospital Interdistrital Evita. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 1.189. Total de casos recuperados, 1.090. Casos activos, 56. Fallecimientos por coronavirus, 12. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 90.038, con un 1,32% de positividad. 5. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados, 296. Casos activos, 27. Fallecimientos por coronavirus de Clorinda, 7. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados, 252. Casos activos, 7. Fallecimientos por coronavirus, 2. El Chorro, casos diagnosticados, 124. Casos activos, 4. Formosa Capital, casos diagnosticados, 129. Casos activos, 18, fallecimientos por coronavirus en Formosa, 1. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 609. Control en la vía pública, 7.513 personas y 5.365 vehículos. Infracciones, 30 vehículos por restricción de circulación y patente y 282 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. 7. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 14.225 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 1.187 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 21.922 personas. 8. Ante la detección de casos positivos a coronavirus sin nexo epidemiológico en el departamento Ramón Lista, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 resuelve la prórroga del bloqueo sanitario y del aislamiento social preventivo y obligatorio en el departamento Ramón Lista hasta el día 23 de febrero próximo inclusive. Instamos a la población a colaborar activamente en las tareas de hisopado para la búsqueda activa de casos de coronavirus con el fin de evitar posibles brotes de contagios que pongan en riesgo la salud y la vida de los miembros de cada comunidad. 9. Con provincianos, la Organización Mundial de la Salud
ha señalado que la pandemia del coronavirus vino acompañada de una infodemia masiva, es decir, de una cantidad excesiva de información, en algunos casos correcta, en otros no, que dificulta que las personas encuentren con fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan. Junto con las campañas de desinformación, que es la información falsa o incorrecta con el propósito deliberado de engañar. Los formoseños podemos dar fe de esto que advierte el organismo internacional, puesto que hemos sido testigos de la cantidad de información falsa que se ha difundido sobre nuestra provincia en la lucha contra la pandemia, con la activa participación de quienes no escatiman en engaños y mezquindades a la hora de buscar un rédito personal o electoral. Por ello, valoramos la palabra del día de hoy del Papa Francisco, quien ha expresado que todos somos responsables de la comunicación que hacemos, de las informaciones que damos, del control que podemos ejercer sobre las noticias falsas, desenmascarándolas. Todos estamos llamados a ser testigos de la verdad. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 337 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Hoy tenemos el gusto que nos acompañe en la conferencia de prensa el director del Hospital Interdistrital Evita, que hoy es nuestro hospital de la contingencia COVID-19, para que nos brinde el parte del estado de salud de los comprovincianos que están internados en ese lugar, pero además que nos cuente cuán importantes son las altas que en el día de hoy se están brindando. Así que, doctor Samuel Gutiérrez, lo escuchamos. Muy buenos días a todos. Bueno, en el hospital hoy se encuentran internados 21 pacientes. Eso equivale a un 12% de tasa de ocupación de camas. Es un número a resaltar porque es un hospital que exclusivamente se internan los pacientes positivos de COVID. Y dentro de ese grupo de pacientes tenemos 9 en terapia intensiva, y equivale a un 22% de las camas críticas, como nosotros lo decimos. Y 12 pacientes en sala general, que equivale a un 9% de la sala que tiene el Hospital de Internación General. Es un número muy importante saber, porque esto demuestra una gran capacidad que tiene no solo el hospital, sino toda la red integrada que cuenta la provincia. También debemos destacar que estos pacientes, y lo más importante que quiero comentarles, que estos 9 pacientes que están en terapia intensiva son 7 pacientes que se hayan asistido con asistencia mecánica respiratoria, o sea, están haciendo uso de los respiradores. Es un número 9, 7 es un número prácticamente un 80%, 90% con respecto a lo que nosotros tendríamos que tener en casos con un número más de pacientes. Y la verdad que es bueno, tenemos que reconocer que hay cosas que tendremos que ver, a ver cuál es el motivo porque se está llegando tarde. Por eso la consulta, y lo que más quiero hacer llegar a la población, es que debemos hacer la consulta muy rápida.
Cuando uno tiene síntomas hay que consultar en forma inmediata, porque como bien sabemos, porque ya venimos trabajando hace 9 meses, 10 meses, vamos a cumplir un año ahora en marzo de habilitarse el hospital, y tenemos que empezar a reconocer de que siempre que tengamos un cuadro febril debemos pensar en el coronavirus. Exigir a los lugares, a los centros u hospitales que están en cada barrio, en cada lugar, en cada localidad, debemos pedir un hisopado, que es lo mejor que podemos hacer nosotros como médicos, como personal de la salud, decir que deben pedir para poder descartar y después continuar, digamos, buscando si se debe a otra causa. Pero lo más importante es pedir a su médico de cabecera o al centro de salud donde recurre, exigir un control con un hisopado que no cuesta nada. Hoy el hospital y toda la red sanitaria que comenzó en aquel momento allá en marzo, en junio, cuando empezamos a tener los resultados, cuando solamente contábamos, y ustedes saben que cuando se descentralizó los laboratorios para poder hacerse las PCR a nivel nacional, Formosa ya contaba con un laboratorio que es de biología molecular, lo cual permitió ser una de las provincias acá del norte, empezar a realizar los estudios acá de PCR, que confirman el diagnóstico. Y hoy en la provincia hay más de 20 laboratorios en distintas localidades, en el cual con un método rápido, que es a través del método de NeoKit Plus, nos permite en 4 o 5 horas tener el resultado. O sea que de un laboratorio con el cual comenzamos, el gobierno ya ha puesto en funcionamiento más de 20 laboratorios en todo el territorio de la provincia. O sea, de Ingeniero Juárez a Capital, en distintos lugares en el cual uno puede hacer la consulta. Es importante esto porque cuando más tiempo dejamos pasar, llegamos a tener casos muy graves, y ustedes saben que cuando más rápido actuamos haciendo el diagnóstico, tiene mejor pronóstico y tienen chance para distintos tipos de tratamiento que ha incorporado la provincia, como es el suero equino. Últimamente hizo una gran inversión el gobierno para el tratamiento de los pacientes que tienen COVID. Y ustedes saben que es un tratamiento que toda la Argentina ahora está usando. Nosotros llevamos 6 pacientes que han recibido suero equino. Para poder recibir necesitan tener ciertas condiciones de no tener muchos días de evolución de los síntomas. Y esto se hace o se toma como parámetro de acuerdo a los protocolos que se han establecido desde Nación y a través de la OMS y todos los que integran para poder establecer las condiciones o los criterios que deben reunir los pacientes para poder recibir el tratamiento. El suero hiperinmune es una inmunoterapia, o sea, lo que se hace es colocar una buena concentración de anticuerpos en forma directa, pero tiene una particularidad: actúa en los primeros días de comienzo de los síntomas. Y estamos hablando de más o menos 10 días, que no debe pasar 10 días de evolución de haber comenzado, porque si no llegamos tarde. Un poco había comenzado diciendo de que llegamos tarde, y a eso me refería. Es decir, hay pacientes que se pueden recuperar cuando lo hacemos en forma rápida y insistimos tanto a las entidades de los centros, de distintos centros de salud, para que actúen en forma rápida. Ustedes pueden hacer la consulta, porque todos los centros de cabecera, los distritales y también los centros de salud cuentan. En la provincia, acá en Capital, tenemos 4 lugares que pueden hacer las consultas y realizar la PCR pueden consultar en forma directa, diciendo que quieren hacerse un hisopado, y eso no tienen que pagar nada, es gratuito, y con el simple pedido que uno lo puede hacer espontánea sin tener ningún tipo de
de pedido, no se le exige nada más que el hecho de acercarse y decir deseo hacerme un control, y con eso basta. Así que eso nos va a permitir a todos nosotros llegar a tener menos pacientes graves, porque cuando pasamos esos días la evolución es muy rápida y en menos de 14 días estamos ya asistidos mecánicamente a través de los respiradores. Entonces es muy importante que nos acerquemos y consultemos. Hoy, con respecto a las altas que hoy tenemos justamente un paciente que recibió suero equino. Son 6 pacientes en total que recibieron suero. 2 ya fueron, hoy con el paciente que sale hoy tenemos 2 altas en total. Y este es un paciente también que pasó unos días en terapia intensiva. Es un paciente que en total 19 días estuvo con nosotros en el hospital, porque 6 días pasó por terapia intensiva. Así que este paciente, al reunir y estaba dentro de los parámetros que indica para hacer el uso del suero equino, evolucionó muy bien y solamente estuvo 6 días en terapia intensiva. Tenemos también para resaltar y comentarle, hay un joven de 35 años que después de 28 días de estar internado con nosotros y 13 días estuvo asistido mecánicamente. Y hoy el paciente se va a su domicilio en buen estado para continuar la rehabilitación. La verdad que este joven pasó en total 28 días. Hoy sale y se va a la casa. Ustedes saben que el hecho de estar en mucho tiempo asistido con un respirador hace que todos los músculos de nuestros cuerpos pierdan fuerza. Ustedes saben que el respirador es el que comanda la respiración nuestra, porque es el que nos insufla y nos inyecta oxígeno. Entonces es el aparato el que maneja y los músculos en ese estado no trabajan. Queda estar, por decirlo, quieto, no se contrae, sino que la máquina, por decirlo así, al respirador, es el que comanda la actividad cíclica que hace nuestra exhalación y nuestra inspiración. Así que luego de ese tiempo, los pacientes quedan muy debilitados en cuanto a la parte de los músculos, se atrofian. Eso se llama miopatía de los pacientes críticos, y lleva todo una atención muy especial para poder lograr sacarlo y puedan otra vez responder en forma espontánea sus propios músculos y poder respirar tranquilamente. No solo se afectan los músculos, se afecta la voz. Ustedes saben que tener un tubo puesto en las vías aéreas por un largo tiempo provoca una serie de disfonía, una serie de inconvenientes también, pero lo importante es que en este caso el paciente después de 13 días logra salir adelante. Y esto también tenemos que resaltar porque hay detrás de esa recuperación de ese paciente un grupo de médicos, kinesiólogos, enfermeros, técnicos, auxiliares, que trabajan día a día, hora a hora, para que ese paciente, después de 13 días en cama, ventilado, pueda volver a sentarse, pueda empezar a tener fuerza para pararse. Es todo un proceso largo de recuperación, y hoy este paciente sale y se vuelve a su domicilio. La verdad que es digno de resaltar al gran equipo de personal de terapia intensiva, como así también el de sala, porque después, una vez que sale de la unidad crítica, pasa al servicio de sala general, donde continúa, y hoy, después de tener sus respectivos PCR negativos, se va de alta. Así que estamos muy contentos y orgullosos con todo el personal que trabaja en el Hospital Evita. Es un grupo muy interesante, jóvenes,
que están capacitándose todos los días y que no es una situación en la cual la práctica y la experiencia que van adquiriendo nos permite recuperar más rápido a estos pacientes. También debemos recordar otros 2 casos, después de uno de 58 y otro de 35, también de 35 años, que también se van de alta hoy, después de un periodo de 25 y 24 días, de los cuales 11 y 13 días estuvieron en terapia intensiva. Así que también han pasado por el lugar que a nadie le gustaría cuando uno está enfermo, estar en las unidades cerradas, en las unidades críticas que tiene el hospital. Pero gracias a este gran equipo que conformamos toda la red, hoy tenemos que destacar que es un número de 4 pacientes que estuvieron en terapia intensiva y que hoy vuelven a sus casas a reencontrarse con su familia, con sus hijos y bueno, creo que vuelven a nacer porque realmente estar mucho tiempo asistido mecánicamente realmente significa que han estado en una situación grave. Así que quería comentarles, les invito siempre a que el mejor regalo o consejo que le puede dar a cualquier familiar, a cualquier vecino, a cualquier amigo, ante una sospecha, es pedir y solicitar un hisopado nasofaringeo para descartar primero el coronavirus y llegar a tiempo y hacer y tener la oportunidad de recibir el tratamiento que hoy brinda la provincia y que se trata del suero equino, que hasta ahora nos está dando muy buenos resultados, siendo un número chico, pero está respondiendo muy bien siempre y cuando estemos antes de los 10 días. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Verdaderamente ha sido muy lindo escuchar cómo viene trabajando nuestro Hospital Interdigital EVIT. Este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 nos informa todos los días respecto de la situación del COVID en la provincia de Formosa. Pero también tenemos que tener en cuenta que es un Consejo de Atención Integral. ¿Por qué la decisión política del gobernador de crear un Consejo de Atención Integral? Porque estaba claro desde el primer momento que no era un problema exclusivamente sanitario, sino que el virus iba a atravesar a toda la sociedad, a todos los estamentos de la sociedad, a todas las actividades. Hay una actividad, por cierto, muy importante, que el año pasado sintió la necesidad de adecuarse a los momentos que nos exigió la pandemia, y que es la educación. Por ello, para poder conocer de qué manera vamos a encarar el ciclo lectivo del presente año, hoy nos acompaña el ministro de Cultura y Educación de la provincia, el doctor Marcelo Alberto Zorrilla. Doctor. Muchas gracias, compañero. Buenos días a todos y a todas. Indudablemente que este virus, como lo dijo el doctor González, no es solamente una cuestión sanitaria, sino que influye en todos los ámbitos de la vida. Y uno de los ámbitos peculiares es la educación. Y desde el año pasado, en todo el mundo, la situación educativa es por demás complicada y compleja. Nosotros, desde nuestro gobierno, de hace más de 2 años y medio, venimos trabajando en la adecuación de los sistemas administrativos y de control y regulación del sistema educativo formoseño por sistema online. Tanto es así que hemos logrado desde el año pasado tener registrados todos nuestros estudiantes de los niveles obligatorios en una base de datos
con el legajo de cada uno de ellos. Esto nos permitió que el año pasado se generara la preinscripción de cada uno de nuestros estudiantes. Así que la buena noticia es que este año no hace falta ir a la escuela a confirmar la inscripción, porque ya están inscriptos. Entonces, por sistema, ya todos los alumnos del sistema están inscriptos. Cada uno en la escuela que eligió, cada uno en la escuela donde se inscribió, y cada uno en el año que le va a tocar cursar, porque eso es una transferencia automática de un año a otro, según la disposición final a que llegue cada estudiante. Esto nos permite que no haya aglomeración en las escuelas, que no haya tránsito innecesario de los familiares. En el único caso en que van a tener que ir a la escuela, que el tutor va a tener que ir a la escuela, es cuando desee cambiar al hijo, trasladar a otra escuela. Entonces sí, ahí tiene que ir a avisarle a la escuela donde cursó 2020, a avisar esa novedad. Queremos que vaya a tal escuela. La escuela se hace cargo de ese tema y se conecta con la escuela elegida por los padres para ver si hay vacantes, si no hay vacantes, etc. En caso de que no haya vacantes, se le ofrece la más cercana a ese lugar o se le pone algunas alternativas que el papá o la mamá tienen que decidir. Pero no tienen que andar yendo de una escuela a otra, llevando los papeles, los legajos, los certificados. Todo ya está dentro del legajo en forma automática, todo va pasando. O algún alumno que llegue de otra provincia y que los padres se muden a esta provincia, bueno, tendrán que ir a una escuela a hacer la inscripción como corresponde. Pero los que ya están en el sistema educativo no necesitan ir a inscribirse, ya están inscriptos. Ese sistema nos permite también a nosotros que a partir de este mes de febrero se puso en funcionamiento un sistema de novedades docentes online, es decir, en línea. Los suplentes, los que tomen licencia de cualquier tipo, todo se está registrado ya en el sistema y no necesitan venir a traer los papeles a la capital, a la delegación. La delegación zonal y los directores de escuelas de secundaria ya se encargan de hacer todos los trámites porque está en el sistema y al mismo tiempo están todos los directores, todas las instancias por las que tienen que pasar los papeles para ser aprobados o no, o ver cómo están formuladas las cuestiones y todo lo demás. Todo eso está en forma automática y no necesitan moverse de sus casas para hacer ese trámite. Eso es muy importante porque es una gran noticia principalmente para los suplentes, porque por ese trámite engorroso solíamos retrasarnos en la liquidación de haberes de los maestros suplentes, los docentes suplentes. A partir de ahora ya no. A partir de ahora el atraso va a ser mínimo, el tiempo que nos lleve nada más que confirmar lo que es el trámite y hacer la liquidación de haberes. Eso, por un lado, esas son las formas como el gobierno nuestro muestra que la educación es una cuestión de Estado, donde no solamente es el hecho puntual del aprendizaje y la enseñanza, sino que todo lo que apoya a ese proceso complejo, hermoso, maravilloso, que es el de enseñar y aprender. En función de eso, el año pasado pudimos, y en función de todo el éxito de las políticas sanitarias implementadas, el año pasado pudimos tener en las aulas a más de 70.000 estudiantes en más de 1.400 escuelas. Y este año va a suceder lo mismo o más. Es decir, en este momento, el miércoles, el 18, se van a presentar los docentes a sus escuelas, cada uno según la situación en que esté su localidad o la disponibilidad que tenga de traslado. Esto ya están instruidos los delegados zonales, los directores de escuelas secundarias,
y hay un memorándum, una circular con instructivos para determinar la situación en cada caso. Indudablemente hay lugares donde para salir de la ciudad, de la localidad, tienen que hacerse el hisopado, van a tener que hacer la cuarentena en algún lugar, etcétera, si es que se van a quedar un tiempo largo asumiendo su tarea, su trabajo. Por otro lado, va a haber escuelas donde van a tener, es decir, el 2 de marzo, como lo dijo el gobernador y lo volvió a afirmar varias veces, comienzan las clases en Formosa, el 2 de marzo. Ese día van a presentarse a clases todos según la modalidad que cada escuela determine en cada delegación zonal. Es decir, esto es un trabajo de construcción democrática, construcción de base, como que se hizo, que ya lo experimentamos el año pasado y nos fue muy bien, donde se dan los marcos generales de seguridad que plantea el Consejo Provincial y cada Consejo Local. Entonces, en función de ese marco general, para cuidar la salud de los docentes y de nuestros estudiantes, hace que cada escuela, cada delegado zonal, llegue a acuerdos con los directores, con los docentes y con las familias. Esos acuerdos se labran actas y se respetan durante el año. Y eso está sujeto a cambios de acuerdo a la evolución de la situación epidemiológica en cada lugar. Entonces, yo quiero llevar la tranquilidad a toda la familia formoseña que el 2 de marzo comienzan las clases. Gracias, doctor. Qué importante es que podamos todos comprender de que las decisiones de Formosa no se toman a tontas y a locas. El gobernador responde a una planificación que se hace a partir de un análisis profundo de la realidad. Y hay un aspecto que nos parece importante porque hoy nos lo explicó exhaustivamente el ministro Zorrilla en la reunión del Consejo de Atención Integral de la Emergencia y que sería bueno si lo podemos volver a reiterar, porque las personas que nos siguen son grandes agentes de multiplicación del conocimiento y tal como nos dice el Papa, trabajamos en una buena comunicación. Lo que nos contó, doctor, de los acuerdos de cada uno de los establecimientos para la manera en que van a reiniciar las clases. Ese es un dato que no es menor, la participación ciudadana en cada uno de los establecimientos escolares. ¿Cómo no, doctor? Me parece muy conveniente eso porque fue una experiencia muy linda la que tuvimos el año pasado, una experiencia que resultó beneficiosa para todos los estudiantes y todos los docentes. Hay que ver que no tuvimos contagios, no tuvimos enfermos en el ámbito educativo, gracias a esta forma de trabajar personalizada, si se quiere, en cada lugar. Hay un equipo del Ministerio, un equipo central, desde el ministro, la subsecretaria, los directores de nivel y los otros directores que apoyan a toda la actividad pedagógica, que salimos a recorrer la provincia y a reunirnos con los delegados zonales, en cada delegación zonal, con los delegados zonales y los directores de escuela. Y a partir de allí se les planteó primero todo el panorama epidemiológico general y local, porque tenemos datos de cada lugar con la epidemiología, más aún hoy con la incorporación de la ampliación de la red de laboratorios de detección del COVID, el famoso laboratorio del PCR, que podemos, y se están haciendo rastreos en todas las localidades, podemos todavía tener datos más finos de cómo está la situación en cada lugar. Eso nos trae mucha tranquilidad y es un dato que vamos a incorporar este año porque vamos a repetir las reuniones y con los delegados zonales, con la presencia de los intendentes, con la presencia de los sistemas de seguridad y del sistema de salud local,
director de hospital, director del área programática, director del distrito, hace que nos pongamos de acuerdo en los datos generales de la seguridad, de cómo cuidar la seguridad de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. Para nosotros esa es la función principal, la salud y la vida. Y a partir de allí, entonces, se diseñan el modo de asistir a la escuela, el tiempo que van a estar, todo depende de la cantidad de docentes, la cantidad de estudiantes, el espacio que se va a usar, la llegada o la salida, sin perder de vista el apoyo nutricional que en cada escuela se da, que no se suspendió nunca y no se va a suspender tampoco. Y entonces, en función de eso, cada escuela se pone de acuerdo cómo lo va a hacer y lo comunica. Nosotros visamos esos acuerdos si coinciden con los consejos que nos dan del Consejo, toda la parte de salud y seguridad, y a partir de allí entonces se empiezan a desarrollar las actividades en la escuela. Serán espacios horarios más reducidos, serán grupos reducidos, serán todos los días, serán día de por medio. Eso ya depende de cada escuela con sus características particulares. Y las respetamos, porque en eso participan también los padres, que son los que nos autorizan a que nosotros recibamos a los estudiantes en sus escuelas y podamos continuar con el proceso. Eso va acompañado de otras acciones pedagógicas que, por ejemplo, la apoyatura con los cuadernillos que se han diseñado, se han impreso para cada estudiante de acuerdo en qué ciclo de estudio está, en qué ámbito de estudio está, si es rural, si es urbano, si es de la educación intercultural bilingüe, si es de las escuelas técnicas, si es de las escuelas de enseñanza de educación permanente. Es decir, cada uno de ellos tiene sus cuadernillos singulares y en base a eso se trabaja. Y eso significa un apoyo para la familia y un apoyo fundamental para el estudiante y el docente. Y esa característica que tiene nuestro cuadernillo no es un manual donde están los conceptos, no, es una estructura didáctica que va planteando cuestiones de la vida, cuestiones que uno se encuentra habitualmente cerca suyo y que son integrales, son proyectos integrales. A partir de allí se trabaja con la guía del docente, porque el docente es irreemplazable, o con el apoyo de los sistemas virtuales, las plataformas que también están diseñadas a nivel provincial y a nivel nacional, y que son de acceso gratuito, es decir, a esas plataformas no se gastan datos de los teléfonos, y eso es un acuerdo ya nacional. Y eso hace que nuestros estudiantes también puedan ser evaluados con un sistema de evaluación formativa que no es de poner notas nomás, sino que es una evaluación reflexiva de ida y vuelta con el docente. A eso se le agrega este año un sistema de tutoría. Es decir, hay más de 2.000 docentes que en este momento están buscando a los estudiantes que perdieron contacto o tuvieron contacto intermitente con sus escuelas y que no han podido aprobar más de 3 espacios curriculares y más de 3 materias. Entonces, se los está buscando en sus domicilios para que integrar grupos de 25, no más, que cada tutor se hace cargo y responsable de que ese estudiante pueda seguir estudiando, se conecte con su escuela, se conecte con sus profesores. Es nuestro estudiar en verano que tenemos todos los años, pero ampliado, porque además se ha ampliado a los alumnos de 5º y 6º grado de primaria. Eso es en toda la provincia. Y no hace falta inscribirse, como era en las escuelas de verano, sino que nosotros los estamos buscando. El sistema educativo los está buscando. Porque además tiene otro aspecto. No todo es estudiar, leer, investigar. También hay actividades que hacen el desarrollo socioafectivo. Y hay todo un equipo
socioeducativo, que a partir del jueves que viene empiezan a distribuirse los elementos para actividades recreativas, desde ajedrez, desde atletismo, desde cosas que les gustan a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, y que también los útiles que van a usar en esta etapa. Aparte de los útiles que el 2 de marzo se van a entregar en todas las escuelas junto con los guardapolvos y las zapatillas, como nos tiene acostumbrado nuestro gobernador todos los años. Y seguro que vamos a inaugurar alguna escuela también, porque hay varias para ser inauguradas, como las 15 que se inauguraron el año pasado, aún en plena pandemia. Gracias, doctor. Otra de las funciones que tiene este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, además de brindar la información, es que todos conozcamos y nos interioricemos de distintos aspectos que se hablan y mucho en este tiempo de la pandemia. Por eso nuestro médico epidemiólogo, que también suele leernos poesía de vez en cuando, hoy nos hablará sobre un viaje epidemiológico. Buenos días, formoseñas, formoseños. Bueno, una de las funciones que tiene justamente la epidemiología es los números, saber cuántos casos hay, como lo venimos informando diariamente, a quiénes afectan, en qué lugares se afecta, tanto en el mundo como en las regiones, como en las provincias. Particularmente, lógicamente, siempre estamos atentos a la nuestra, ¿no? Estos 7 casos del día de hoy que afectan a la ciudad de Clorinda. ¿Cuáles son las características de la enfermedad y cómo se presenta? También lo decía nuestro compañero, el doctor Gutiérrez, que lamentablemente muchas veces en la evolución que tiene esta enfermedad, las consultas son tardías y las consecuencias también lamentables, porque a raíz de eso nos da la oportunidad de hacer un tratamiento en los primeros momentos y lamentablemente la consecuencia es la muerte. Esta es una enfermedad que ya lleva en el mundo más de 107 millones de personas afectadas, más de 2.300.000 muertos. Aquí en Argentina, 1.900.000 afectados y casi 50.000 muertos. El día de ayer hubo 5.154 casos notificados, un poco menos que días anteriores, pero sí la cantidad de fallecidos fueron 227 fallecidos. Entonces, estos números es parte de la explicación epidemiológica de esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud define justamente la epidemiología como el estudio que analiza la distribución de estos casos, pero también de esta distribución analizamos las causas, que son los determinantes, tanto para prevenir la enfermedad, como también los factores protectores que hacen a las enfermedades en general, y en particularmente en esta situación a la pandemia afectada por el coronavirus. Entonces, se aplica este método científico para obtener respuestas acerca de la salud de la enfermedad, cuáles son las causas y cómo se pueden realizar las medidas de control y prevención. Esta es la función básica de la epidemiología. Entonces, hemos aprendido mucho, como dijimos, del coronavirus durante todos estos meses. El virus, que es el SARS-CoV-2, así se denomina, produce una enfermedad que es llamada el COVID-19. ¿Cómo se transmite? También hemos aprendido que se transmite fundamentalmente a través de las gotas gruesas. Eso hace a los contactos estrechos, a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos sin los elementos de protección adecuada, como el barbijo. Pero también los aerosoles, hoy se sabe que es el mecanismo de contagio de este virus y que eso se da en lugares habitualmente más cerrados, donde no hay mucha ventilación, con muchas personas. Son las 2 maneras más importantes de contagio. También está descrita el contagio a través de las superficies. Ahora, eso es lo que produce el virus, la enfermedad del COVID-19. Pero la pandemia, ¿cómo se ha distribuido esto en todos los países del mundo? Más de 192 países afectados en el mundo. Es motivo justamente de que el mundo vivimos en un mundo globalizado, comunicado a través de las redes de comunicación, pero fundamentalmente a través de la economía, los viajes, el turismo, el traslado de las personas. Y entonces es ahí donde se da la posibilidad del contagio, cuando una persona infectada se contacta con otro. Así lo hablamos muchas veces. Y esto también tiene que ver, básicamente, y allí analizamos las causas del contagio, el comportamiento humano individualista y egoísta.
En esto también tenemos que resaltar que el comportamiento humano es el motor que hace que este virus siga avanzando. Si cambiamos nuestros comportamientos, nuestras conductas, lógicamente que vamos a tener medidas de prevención y eso también hace que no se transmita el virus. Entonces, de alguna manera, para dar un ejemplo, ilustrar metafóricamente este viaje que uno está transitando durante este año, utilizamos simbólicamente lo que podría ser viajar en un colectivo. En un colectivo. La mayoría de nosotros, creo que todos, tenemos la experiencia de viajar en un colectivo. Vamos con distintas personas. Imaginemos que en este colectivo van distintas personas de diferentes edades, adultos, menores, mayores, de diferente sexo, hombres, mujeres, de diferente condición social en este viaje, personas quizás con un nivel económico más importante, personas humildes, pobres, de distinta condición social, de distintos gustos y costumbres, de distinta religión, de distinto color de piel, de distinta ideología política. En este viaje vamos todos incluidos y no hay forma de poder no hacer este viaje. Entonces estamos todos incluidos en este viaje y es un viaje largo, quizás más largo del deseado, pero el destino a donde queremos llegar fundamentalmente es un lugar de bienestar, de estar mejor y poder sobrellevar los inconvenientes que se puedan presentar durante este viaje. Como en todos los colectivos existe un reglamento. Ya ustedes saben, hay una ley que prohíbe fumar dentro de los colectivos ya hace unos cuantos años, justamente porque lo que le da un placer a una persona le puede enfermar a otra. Está también prohibido utilizar música en un volumen aumentado. Eso también es una ley, que el que quiera utilizar música o cualquier elemento de ruido, digamos así, lo haga con audífonos. También tiene que ver con justamente de compartir un espacio común. Es obligatorio transitar con el documento nacional de identidad. Hoy, estas medidas de protección y seguridad también promueven el uso del barbijo dentro de los colectivos. Está prohibido el uso de mascotas, excepto para las personas que lo necesiten como lazarillos, pero si no, también está prohibido el uso de mascotas. Y estos son reglamentos, protocolos que tenemos que respetar en un viaje cualquiera. Durante este viaje, y la experiencia que hemos tenido muchos, siempre hay chicos, lloran, molestan quizás por los ruidos, quizás si nos toca viajar de noche, ¿a quién no le tocó viajar a una persona que ronca y también produce una molestia? Son cuestiones comunes a cualquier viaje. Lógicamente que durante este viaje muchas veces hay que tomar decisiones que tienen que ver con el camino. Uno elige el camino más seguro, menos riesgoso, menos peligroso. Y en esto es importante identificar justamente de que estas decisiones que habitualmente son muchas veces dinámicas, porque tiene que ver con cuestiones, a veces nos ha tocado a una persona transcurrir un viaje con lluvia, con mucho tránsito, quizás tengan hasta el inconveniente de que algunas personas estén protestando y tengan que cortar la ruta y tienen que buscar otros caminos. Pero estas son cuestiones también que hacen a un viaje. Es importante, sí, que el que va conduciendo este colectivo tome las mejores decisiones. Y en esto también es bueno reconocer de que todos los vehículos tienen un solo volante. Imagínense que cada uno tuviera un volante y si hay un volante que maneja una rueda, el de la derecha o la izquierda, y cada uno tomara estos tipos de decisiones, realmente también el conducir un vehículo sería hasta peligroso. Entonces también es importante resaltar fundamentalmente el conductor. Tiene que ser un conductor experimentado, prudente, con experiencia en este tipo de viaje, y más si estamos imaginando que es un viaje muchas veces difícil. Y como un ejemplo de conducir también a un grupo de personas, se me ocurrió representar esta conducción en el viaje que trasladó a los israelitas desde Egipto hasta la Tierra Prometida, 40 años en el desierto, tenía un conductor
que era Moisés, ¿no? Que muchas veces en el camino de esos 40 años, cuántas dificultades nos muestra la Biblia. Dentro de eso se quejaban porque no había agua, y bueno, en este caso la imagen está haciendo salir agua de una roca. Después también recordamos los conductores, y esto vemos en las guerras, los generales que se han destacado en la historia, que han conducido a sus ejércitos y a sus pueblos a los triunfos y a las victorias. Y hay tres, fundamentalmente, uno los googlea y se encuentra Napoleón, Julio César, Alejandro Magno como los conductores de ejércitos vencedores en distintas batallas, porque han tenido una estrategia, una táctica, han tenido dotes de mando y fundamentalmente ha incidido en la historia de esos pueblos, ¿no? Esos son los aspectos que muestran a estos generales. Y también aparece dentro de esto una historia real, que es la de un avión que partía de un aeropuerto de Estados Unidos, que a los 3 minutos de salir choca contra una bandada de gansos australianos, y este avión que llevaba 155 personas estaba siendo conducido por un piloto que se llama Chelsea Sully, le decían Sullenberg. Hay una película, si alguien la vio, de Tom Hanks, que muestra realmente todas las peripecias que tuvo que pasar en ese momento que estaba conduciendo un vuelo. Y en ese momento, cuando comenzó a perder altura rápidamente el avión, esta persona experimentada le decían de la torre de mando que tenía que volver hacia un aeropuerto más cercano, y él la decisión que tomó fue producir un aterrizaje en el río Hudson, que es conocido justamente el milagro del río Hudson, porque las 155 personas que viajaban en ese avión, ninguna sufrió una herida, ninguna murió, hubo 73 personas con lesiones leves, pero esta persona fue considerada un héroe en medio de esta circunstancia. Entonces, además de eso, de tener este viaje, lógicamente el comportamiento dentro del colectivo, donde exista responsabilidad, compromiso, donde haya solidaridad y paciencia y unidad, sobre todo pensando que uno fundamentalmente pretende llegar al destino común, es lo que nos va a mantener y tener los mejores resultados. Entonces, comparando esto con el viaje pandémico que venimos realizando de los formoseños durante este año, todos los habitantes de Formosa, los que hemos nacido, los que hemos elegido esta tierra bendita, queremos por sobre todo transitar esta pandemia sin el menor daño, y esto es llegar sin muertos, y lógicamente eso se logra sin enfermos. Ese es nuestro destino común. En este viaje, lógicamente, que hay restricciones y hay incomodidades, también las existe. Tenemos un conductor, y en esto también tenemos que resaltar, que toma las mejores decisiones, ha superado momentos de distintas adversidades, y ese es nuestro gobernador, el doctor Gilles Fran. También tenemos que resaltar, aunque muchos lo critiquen, fundamentalmente algunos, la gran mayoría de afuera, pero reconocemos la capacidad diaria que demuestran las decisiones que tenemos que tomar en el Consejo. Entonces, en este viaje que esperemos que termine rápidamente, fundamentalmente todos los que estamos en este colectivo, que estamos todos incluidos, lo que queremos llegar es al final sanos y salvos. Ese es el deseo común comparándolo con cualquier otro viaje que transitamos normalmente. Gracias, doctor. Antes de pasar a las preguntas de los señores y de las señoras periodistas, queremos brindarle una respuesta a esta persona que nos sigue permanentemente en las redes sociales, y como es una red social sirve para que todos conozcamos. Gabriel nos dice, la única provincia, y lo hacemos porque nos parece importante que todos conozcamos esto. Dice Gabriel Quemero, dice, la única provincia que da el parte diario de COVID sin periodistas presentes. Mira, Gabriel, la verdad es que tomando lo que nos dijo el Papa hoy, que todos somos responsables de la comunicación que hacemos, de las informaciones que damos y del control que podemos ejercer sobre las noticias falsas, desenmascarándolas, y todos estamos llamados a ser testigos de la verdad. Dos cuestiones ya en esta primera parte. La primera es que somos la única provincia que da un parte diario.
la única provincia que da un parte diario. Te invitamos a que nos digas qué otra provincia da el parte diario, y somos la única provincia que da el parte diario con conferencias de prensa también. Y la otra falsedad dice que no hay periodistas presentes. De hecho, hay periodistas presentes acá, hay varios, hay muchos periodistas presentes, y todos tienen la oportunidad de preguntar lo que quieran, ¿sí? Porque después dice tu nota, dice, no se nota que exista la libertad de expresión en esta provincia. Se nota la doctrina autoritaria que representa este gobierno. Y no, la verdad es que no es así. Lo único que se hizo fue ordenar las preguntas por escrita. Es una metodología simplemente de qué manera nosotros ordenamos la conferencia de prensa. Es una falsedad, como la de algún periodista que por ahí seguramente estará escuchando, dice de que hay censura previa. No hay censura previa. Los periodistas acá preguntan lo que quieren. Y la verdad es que sentimos mucho, Gabriel, que pienses esto y es falso. Ya lo hemos mostrado para todos y todas, porque si no se genera esa falsedad, ese relato se genera y que después vienen los de Buenos Aires y toman el que, ay, mirá, qué bárbaro con la libertad de expresión, peamos. Así que, dicho esto, Gabriel Quemero, vamos a las preguntas que han formulado los y las señoras y señores periodistas de Capital e Interior. Señora Dolores, por favor. Buenas tardes. La primera pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva 102.3. Para el ministro Zorrilla, ¿cuál es la metodología de comienzo de clases, especialmente en las escuelas que funcionan como centros de alojamientos preventivos? Como ustedes saben, tenemos en Capital e Interior escuelas que se han puesto a disposición del Consejo y del Sistema Sanitario y de Seguridad para poder alojar a las personas, algunas que tienen que hacer el alojamiento preventivo, la cuarentena que le llamamos comúnmente, aún con hisopado negativo, y los que tienen hisopado positivo, que son centros asistenciales. Es el primer nivel de atención en el caso del COVID, porque si para un control riguroso, permanente, de los pacientes infectados que el análisis le dio positivo. Entonces, a partir de allí, según los controles, permanecen en ese lugar o, pues si aparecen síntomas, pasan inmediatamente al hospital COVID, como lo prestaba nuestro colega y compañero Gutiérrez. Estas escuelas, muchas están preparadas para recibir en caso de una emergencia. Recuerden que esto se preparó a raíz de la orden de la Corte Suprema de Justicia para recibir a los más de 8.000 personas que decían que estaban varados, que al final 4.000 de ellos no tenían domicilio en la provincia y entró un tercio. Pero ya están las escuelas preparadas de tal manera que cuando apareció el brote en el oeste, esas escuelas rápidamente se convirtieron en centros sanitarios, de alojamiento sanitario. Es decir, que estamos, toda la provincia alerta para todas estas cuestiones. Indudablemente que algunas, y adentro lo estamos trabajando ahora con la proyección prospectiva del avance de la epidemiología y los compañeros del resto del Consejo, viendo qué escuelas podrían dejar de estar reservadas y poner las camas en algún lugar para que puedan servir de aulas mientras tanto, siempre sujeto a la evolución de si hay un brote epidemiológico o algo así, que todas las cosas cambian en esa situación. Indudablemente que ahora las escuelas se están adaptando, como cuando se construye una escuela, también hay mudanza, y hay otra escuela o escuelas cercanas que los cobijan a los estudiantes y a los docentes durante todo el tiempo que dura la construcción, hasta que se vuelve a entregar el edificio nuevo y modernizado. Bueno, el mismo sistema lo
el mismo criterio lo vamos a emplear ahora. Eso es en cuanto a la pregunta específica que planteaba. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta la formula Sergio Lázar de Radio Parque. Asociaciones periodísticas denunciaron restricciones al ingreso de periodistas de medios de comunicación de Capital Federal, considerados personal esencial, conforme el artículo 9 del Decreto 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, y piden se les aplique el mismo protocolo que funcionarios que ingresaron a la provincia. ¿Cuál es el motivo por el que no se les aplica esta normativa? A ver, nosotros tenemos que tener en cuenta un aspecto que es muy importante. Estamos en medio de una pandemia. El decreto del Poder Ejecutivo, el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional establece distintas situaciones y distintas particularidades. Ahora bien, nosotros tenemos medidas sanitarias para cuidar la población de Formosa. Cambiemos el ejemplo. Invítela a usted, señor Lázar, a esta señorita periodista a que vaya a Estados Unidos a cubrir la situación del COVID en Estados Unidos. Cuando llegue a Estados Unidos, ¿qué le van a decir? Que debe cumplir las medidas sanitarias dispuestas por el Estado estadounidense. ¿Y cuáles son? Que tiene que hacer la cuarentena. Lo mismo pasa en Inglaterra. Lo mismo pasa en Australia. Lo mismo pasa en Nueva Zelanda. Lo mismo pasa en numerosos países del mundo. La provincia de Formosa tiene una situación sanitaria muy particular, que es producto de las medidas que hemos tomado, de las políticas públicas que hemos aplicado. Y ellas indican que debe cuidarse la población de Formosa, porque ante una situación de pandemia, lo primero que hay que hacer es establecer cuál es el bien común a proteger. Los abogados nos gusta decir cuál es el bien jurídico a proteger. Entonces, en una pandemia es la salud y la vida. Allí tenemos que cuidar. Esa señorita, le cuento, señor Lázar, se comunicó conmigo, me mandó correos, mensajes de WhatsApp, y yo le expliqué que debía inscribirse en el programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia de Formosa. Y me expresó que ella no tenía que hacer cuarentena. No encuentro argumentos para no aplicarle a ella las medidas sanitarias de cuidado de toda la población de Formosa, porque le debemos de contar también de que los trabajadores esenciales que ingresan a la provincia de Formosa también hacen cuarentena. También hacen cuarentena. O si no, pregunten ustedes a los trabajadores petroleros que trabajan en Palmar Largo, que eso lo hemos tenido que conversar con el sindicato de petroleros, hemos hablado, le hemos explicado, porque también tenían el mismo argumento que esta señorita y han comprendido que en una situación de pandemia es importante cuidar la vida y la salud de todos y todas. Más allá de esa situación no hay otra, pero además están ustedes, los periodistas locales. Y están aquellos que tienen una posición más afín a las decisiones de política sanitaria que toma el Estado provincial y aquellos que están francamente en contra de las políticas sanitarias que aplica el Estado provincial. Obviamente, pueden tener comunicación con ellos y pueden brindar toda esa información. Entonces, por ahí sería bueno que los medios hegemónicos nacionales también piensen tener en corresponsales locales para que puedan brindar las informaciones y de paso también aportan a la economía local. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Ariel Gay, C3 Noticias, Canal 3. Para el ministro Zorrilla, hay quienes sostienen que las y los docentes van a terminar siendo enfermeros de sus alumnos y que la vuelta a las aulas no es segura. Dicen que solo se trata de una puesta en escena. ¿Qué responde a esos dichos?
Creo que se puede responder de diversas maneras. Una de ellas es recordar que el sistema de salud de la provincia de Formosa tiene una división territorial en áreas programáticas y distritos. Cada área programática hace la relación con la comunidad y entonces actúa en forma preventiva y promocional, es decir, promueve la salud y previene las enfermedades. Y además actúa inmediatamente cuando aparece algún evento de enfermedad o algo que ponga en riesgo la salud. Y también actúa en la rehabilitación. Es decir, la participación comunitaria se da en una... Es decir, cada área programática es una comunidad organizada, donde el que da los consejos, conduce y va adecuando las situaciones y los consejos son los trabajadores de la salud de esa área programática. Por lo tanto, en esa área programática están las escuelas, están las oficinas públicas, está la casa de la gente donde trabaja. Es decir, que nadie necesita ser enfermero de nadie si esa no es su profesión, sino que solamente tiene que avisar al área programática correspondiente. El regreso a clases que no es seguro, y eso lo podemos demostrar con los hechos. El año pasado fue seguro. Como lo hemos trabajado, dio seguridad a los padres y a los alumnos y a los docentes para que pudieran ir a trabajar con tranquilidad. Además, eso está sostenido por una infraestructura que es moderna, que es adecuada y que cuenta con todos los espacios necesarios para poder adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier manera que se dé, además de tener la conectividad, que le da otra apoyatura agregada. Es decir, que corre por cuenta de cada uno el decir que ese regreso no es seguro. Además, la salud es un hecho personal y comunitario. La salud se construye socialmente. Si uno, para estar sano o no, tiene que hacer determinadas cosas o no hacerlas. Entonces, el resultado de la actitud personal de cada uno y su compromiso con la comunidad va a ser la salud de cada uno y la salud de la comunidad, o la enfermedad de uno y la enfermedad de la comunidad. Es decir, eso es así en el coronavirus, en el dengue y en todas las enfermedades que uno pueda vincularse en el transcurso de los días. La salud se construye, la salud no viene hecha, se construye día a día en cada actitud, en cada forma de ser y en forma de tratar a las otras personas, porque no es solamente la salud física la que se cuida, sino también la salud mental y espiritual en la que nos relacionamos todos los seres humanos. Antes que vayamos a la siguiente pregunta, queremos agradecer a los muchos oyentes, varones y mujeres, que se comunican con nosotros en las distintas plataformas. Y en particular quiero agradecer a Sonia Anabel que nos hace este comentario. Ministro, la comitiva de la Organización Mundial de la Salud, que fue a China a estudiar el origen del coronavirus, cumplió los 14 días de cuarentena y los hisopados de control en China. O sea, trabajadores esenciales, y los había, era esta delegación de la Organización Mundial de la Salud que fue a investigar el origen del coronavirus. Fíjense que ellos también cumplieron una medida sanitaria. Por lo tanto, no se tiene que enojar la señora Beato de que nosotros en Formosa también tenemos medidas sanitarias para que todos nos sintamos más seguros en nuestra salud. Ahora sí, siguiente pregunta, por favor. La última pregunta es de Alejandro Richard, de Radio Nacional Formosa y Radio Nacional Las Lomitas. ¿Los jardines de infantes y los jardines maternales también serán habilitados? Los jardines de infantes, que son los que dependen del sistema educativo, sí, van a ser habilitados.
Sí, cada uno también tiene su protocolo, cada uno construye su protocolo en conjunto con los padres y la familia de los niños. Y hasta me animaría a decir que en los jardines y en la primaria estamos más seguros que en otros niveles superiores, porque si hay alguien que se ajusta a las consignas y las defiende estrictamente, son nuestros alumnos de nivel inicial y los alumnos de primaria. Son mucho más exigentes en cumplir los protocolos y los consejos que se le dan que los adolescentes y las personas más grandes. Nosotros somos más reacios y ellos son los que nos guían y nos piden que cumplamos con las consignas. Eso es una experiencia diaria de todos los que tenemos chicos en la casa, niños y niñas. Seguro que ellos son los que nos están exigiendo el barbijo, que te lo ponga bien, lavate las manos, mantenerte a distancia, etcétera, etcétera. Y cuando juegan hay que verlos jugar respetando todas estas consignas que se ha divulgado y se sigue divulgando en todos los ámbitos. Yo tengo algunas preguntitas, si me permiten, que me han hecho llegar también, que me la ha trasladado el compañero González, ministro González, de algunos que están mirando el programa, y dice que pregunta sobre los institutos terciarios y las universidades. Los institutos terciarios son parte del sistema educativo provincial, no así las universidades, que son autónomas y son nacionales todas, que se manejan de alguna manera en forma diferente, pero que se tienen que ajustar a las normativas epidemiológicas del lugar donde están asentados. En cuanto a los institutos terciarios, también van a tener que hacer sus protocolos, y los están haciendo, están trabajando, y ellos empiezan generalmente 2 semanas después del inicio de clases de los niveles obligatorios. El nivel obligatorio se llama nivel inicial, primario y secundario. Y hay un tema ahí con los institutos superiores de formación docente, donde tienen el sistema de prácticas y de residencias. Eso se está trabajando porque son más de 1000 estudiantes que necesitan completar sus estudios, y los vamos a ir adecuando. Hay un equipo especial del nivel superior trabajando en los detalles de eso, que después cada instituto va a dar a conocer a sus estudiantes. Hay otra persona que me pregunta por las instituciones privadas. Recuerden que la educación es pública, que tiene de gestión privada y de gestión estatal, pero todas se rigen por las leyes educativas y las normas educativas de la provincia, del Estado. Por eso son públicas. Así que las privadas también verán dentro de su organización y sus estatutos laborales cómo puede, porque es diferente al estatuto del docente con que se maneja el docente provincial, el docente de gestión estatal, tienen que hacer también sus acuerdos para impartir el servicio educativo. Algunos dicen, hay otro que dice que nadie sabe si va a haber clases, si no va a haber, si van a ser presenciales, semipresenciales. Le vuelvo a repetir, las clases van a empezar el 2 de marzo. Después, en cada escuela va a ser un acuerdo particular de cómo, en comunidad, sostener y mantener la salud de los docentes y de los estudiantes. Así que, si tiene interés en saber qué va a pasar en determinada escuela, vaya y averigüe en esa escuela, pero después del 18, por favor, porque ahí es la presentación de los docentes y a partir de allí se empieza la organización del ciclo lectivo en cada lugar. Después, hay una señora Estela que me dice que fue imposible comunicarse con algunos docentes de la EPET 1. Es una inquietud que vamos a trasladar a la dirección de la Escuela Técnica número 1 para saber qué pasó con eso y para que solucionen este tema. Y hay otro que me llega recién, Noelia, quiere saber si
hay obligación de mandar a clases a los hijos. Ella tiene un hijo especial y no quiere mandarlo. No, señora, no es obligación. Acá es cuestión, primero está el derecho a la salud, el derecho a la vida, y después todos los otros derechos subsiguientes que sin estos dos derechos primarios esenciales no se pueden cumplir. Entonces, cuide la vida de su hijo, cuide la salud de su hijo, que el Estado la va a ayudar a que siga su hijo cuidándose en salud también. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a todos los formoseños y formoseñas que hoy han seguido la comunicación que todos los días brinda el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 a través de las distintas plataformas de comunicación. Los esperamos mañana en un nuevo diálogo diario. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.